Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer una solución. Más o menos te vengo a platicar cómo solucioné un problema que tenía o pues sí, que tenía con esta computadora, ¿no? Te voy a platicar un poquito de lo que hice con este problema. Bueno, básicamente el problema era de que el cursor, es el mouse o sí, el cursor de la computadora es como si siempre estuviera funcionando y siempre se estuviera yendo para la izquierda o para la derecha hacia abajo. Sea lo que tú lo hicieras, o sea, si tú movías tu dedo aquí, el cursor siempre se iba para allá de manera infinita. Aunque tú le conectaras un mouse alámbrico o inalámbrico a la computadora, pues el cursor siempre se iba a ir para allá o siempre se iba a ir para arriba de forma infinita. Para esto, en este como diagnóstico, como pues lo que supuse que estaba pasando era de que el trackpad, o sea, ese que esto que tenemos aquí, ya estaba fallando, pues porque la computadora es un tanto vieja o algo así por el estilo. Entonces lo que supuse yo es que al desconectar esta parte que tenemos aquí, se solucionaría este problema, ¿no? Pero al momento de desconectarlo, encontré que la falla no es directamente aquí o no era directamente aquí. También desinstalé lo que es los drivers de la computadora del apartado del mouse o del trackpad, pero pues esto no solucionó nada. Lo que encontré es que la falla viene de lo que es el track point, que es este que tenemos aquí. No sé si las computadoras recientes o nuevas traigan este dispositivo, pero usualmente es como si fuera un mouse, el cual lo podemos controlar con el dedo, ¿no? Podemos controlar el cursor. Si lo mueves hacia la derecha, pues el cursor se va a la derecha, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, pues este es como si fuera un segundo mouse. Pero pues se suele dañar porque está en el teclado. Así que bueno, para solucionar este problema lo que yo accedí a hacer es lo siguiente, mira. Tenemos que quitar lo que es el track point o bloquear el track point, y para eso, en este caso en específico, esta computadora ya la he armado y desarmado varias veces, por lo tanto yo ya sé cómo quitar o desensamblar las piezas. En este caso, pues necesitamos retirar lo que es la pieza del teclado para poder inhibir o bloquear lo que es el track point, y de esta manera pues solucionar esta situación, ¿no? En este caso la batería, déjame quitar la batería primero. Pues bueno, una vez ya retirada lo que es la batería, para desensamblar lo que es el teclado en esta cuestión, debo de quitar este tornillo que tengo aquí. Lo quitamos, es bastante sencillo. Solamente para este tutorial voy a ocupar de lo que es un desarmador. Esto ya depende de cada computadora. En algunas pues te pide algún desarmador, que pues algún pues como pues para separar piezas de plástico, y ya dependerá de cada computadora. Para esto pues solamente un desarmador y ya sería cuestión de todo. Para esto vamos a levantar lo que es la pantalla y obtener acceso a los dos tornillos que vienen aquí. Para esto solamente metemos la uña en este apartado y levantamos un poquito para levantar esta pestaña, y tenemos acceso a los dos tornillos de aquí, uno acá y uno acá. Los quitamos y ya tendríamos acceso a lo que es el módulo del teclado o al teclado de esta computadora, pues para que lo veas en pantalla, ¿no? Mira, aquí ya quitamos un tornillo, le ponemos acá. El otro tornillo me parece que nada más está sobrepuesto, sí. Y ahí te va. La solución fue esta, mira, para sacar el teclado en este computador solamente lo hacemos un poquito hacia abajo y deslizamos hacia arriba, para abajo y hacia arriba, y ya tenemos acceso a lo que es el teclado. Al momento de voltearlo, vamos a ver lo que es este dispositivo que te cuento en este video, ¿no? Que es el track point, que es esta cosita que tenemos aquí. Esta es una gomita, la cual suele venir en los teclados, pero pues bueno, este es el dispositivo en cuestión que ya estaba fallando. Y para solucionarlo, lo primero que hice pues fue ver si se podía anular este sensor o este dispositivo, y en la parte trasera vemos que aquí tenemos este cuadrado. Este cuadrado es el que pues donde tenemos este sensor, este track point. Y vamos a quitar esta pues estampa o este sticker. Pensé romper directamente lo que es el sensor en la parte de aquí, pero pues dándome cuenta veo que el caminito de los circuitos que controlan directamente solamente este sensor van por la parte de aquí, bajan y van de este lado, ¿vale? En este caso en cuestión pude anular lo que es el track point, viendo lo que son las pistas. Por ejemplo, mira, si el caminito pasa por aquí, llega hasta acá, llega hasta acá, y estos pines que tengo aquí, que son 4 en específico, son los mismos que controlan o que hacen funcionar el track point. De esta manera pues para anularlo solamente le puse un pedacito de cinta, y de esta manera pues el track point deja de funcionar. Son estos 4 pines que tengo aquí, pero pues de igual manera puedes, aunque es un poquito más riesgoso, el cortar lo que es directamente pues el circuito o pues las vías de comunicación de lo que es el track point. En este caso en específico, ¿vale? Lo que había hecho anteriormente, que era
que te comenté, que era anular lo que es pues aquí el trackpad, esta cuestión de aquí, es con los conectores que tenemos aquí. Solamente pues checamos cuál es cuál. Por ejemplo, el trackpad me parece que es este azul. Solamente levantaría lo que es esta pestañita que tenemos aquí, y pues de este sticker como azul lo jalamos y se desconecta el trackpad. Pero pues ya chequé que el trackpad no tiene ningún problema, así que el único fallo es el del teclado, y se solucionó solamente anulando las vías de comunicación del trackpoint con esta parte de aquí. Y ya pues de esta manera solucioné ese problema, ya nada más pues verificando que esté bloqueado lo que es la comunicación del trackpoint. Volvemos a poner lo que es el teclado, apretamos un poquito hacia abajo y jalamos, ¿vale? Para pues ponerlo en su lugar. Solamente va más o menos así. A ver, déjame, lo pongo. Ahí está. Y ya ya se puso en su lugar. Ya nada más sería cuestión de poner lo que son los tornillos, y este problema en mi caso se me solucionó. Y pues bueno, de esta manera, simple o no tan simple, ya dependiendo de cada persona, solucioné este problema. El problema pues era este, mira, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el cursor y yo lo puedo mover con total normalidad, pero en el problema pues siempre se iba para allá, siempre de manera infinita. Sea lo que yo hiciera, por ejemplo, si lo quisiera regresar en medio, pues siempre se iba para allá de forma infinita y no tenía solución. Pero ahora, como lo ven, el trackpoint pues se deshabilitó, ya no funciona, y todo funciona a la normalidad como debería de ser. Espero esta información te haya sido pues como de ayuda por si estás experimentando un problema parecido o algo igual. Pero pues bueno, esto ha sido todo en cuestión esta solución o esta problemática. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.